Historias de España, con Federico Jiménez Los Santos y César Vidal. Bueno, César, muy buenos días. Muy buenos días. Hubo una vez, érase una vez la Segunda República, y érase que se era una cosa que se llamó la CEDA, y el Partido Radical, que era la derecha, oye, que va y gana las elecciones. Bueno, de hecho, posiblemente la derecha ganó 2 veces las elecciones durante la Segunda República y posiblemente también las ganó en febrero del 36 y se las robaron, pero en fin, eso lo veremos en su momento. De lo que no hay duda es que las ganó en el año 33. La creación de la CEDA tuvo inmediatamente 2 consecuencias que son enormemente importantes. La primera, que Azaña se dio cuenta de que podía perder unas elecciones. Es decir, porque efectivamente el gobierno estaba muy tocado, el gobierno había salido de una crisis como la de Casas Viejas y había una enorme inquietud ciudadana. Pero entonces, estaban convencidos de que ganaban, ¿eh? Relativamente, porque de hecho Azaña hace aprobar 2 leyes que quiere decir que no las tenía todas consigo. Primero, una ley de orden público que se promulga el 25 de julio del 33, que le da un poder represivo al gobierno prácticamente omnímodo. Es decir, aquí vamos a contratar la poca libertad de expresión que ha quedado después de la Ley de Defensa de la República, prácticamente desaparece con la nueva Ley de Orden Público. De modo que de alguna manera no tenía muy claro qué podía pasar. Y luego una ley electoral fantástica, porque Azaña la copia fundamentalmente de la ley electoral de Mussolini, que era una ley electoral maravillosa, porque si en un momento determinado se producía una ligera diferencia favorable, el sistema era tan mayoritario que primaba a las mayorías y laminaba a los que a lo mejor eran una minoría muy cualificada, pero que quedaban laminados. Y la idea de Azaña era que efectivamente, si la diferencia era muy pequeñita por parte de la izquierda, en las Cortes aquello iba a ser aplastante. Bueno, de hecho ya había sucedido en el 31, bueno, también en otras circunstancias diversas, claro. Pero efectivamente la nueva ley electoral es fantástica y se inspira muchísimo en lo que fue la ley electoral que permitió a Mussolini ganar las elecciones y arrasar electoralmente, y se parece mucho a una propuesta electoral que hizo Ibarretxe hace cosa de 4 o 5 años. De modo o sea, que estas cosas se repiten. Mussolini don't. Exactamente, exactamente. Una victoria de las derechas. El 3 de septiembre del 33 el gobierno republicano socialista había sufrido una derrota en relación con el Tribunal de Garantías que existía en aquel entonces, un equivalente al Tribunal Constitucional. Cae 5 días después, porque aquello no había quien lo sostuviera. De hecho, Azaña se pasó todo el verano del 33 intentando no disolver las Cortes porque veía que las elecciones no eran del todo seguras. Era un barrunto, porque era un luego barrunto, efectivamente. Los socialistas estaban más convencidos de que podrían llevarse el gato. Bueno, los socialistas consuman el proceso de bolchevización en ese verano del 33. Porque ellos están convencidos de que se puede ir a la revolución, laminan lo poco que quedaba de reformista dentro del Partido Socialista, como era Julián Besteiro, y aupan totalmente a Largo Caballero como el Lenin español. Es decir, el Partido Socialista les daba igual perder las elecciones porque ellos iban a ir a la revolución. Claro, efectivamente, y a la guerra civil, además. De hecho, uno de los argumentos que repiten los socialistas en estas elecciones es que si quieren guerra civil la van a tener si efectivamente se produce una victoria de la reacción. El 19 de noviembre tienen lugar las elecciones en las que votó casi el 68% del censo electoral y por primera vez las mujeres, y las derechas obtienen 3.365.700 votos, el centro 2.051.500 y las izquierdas 3.118.000 votos. Es decir, las derechas ganan a las izquierdas por una cifra que no llega al 250.000 de votos. Pero gracias a la ley Azaña, que primaba a las minorías, claro, las derechas tienen el doble de representación que la izquierda en las Cortes, con lo cual la sensación de las izquierdas fue de derrota aplastante, claro. Y las derechas pues pensaron que efectivamente aquello era extraordinario. ¿Por qué son derrotadas las izquierdas? Brevemente. Bueno, la primera razón porque habían gobernado muy mal y había una enorme desilusión, incluso en mucha gente que votó a la izquierda en el año 31. La segunda, porque el Partido Socialista decidió que pasara lo que pasara, ellos iban a implantar la dictadura del proletariado, y eso es algo que se ve a lo largo del de los meses de verano del 33, y sobre todo porque las derechas casi se unieron totalmente. Y esa unión casi total de las derechas, en un momento determinado, permite que venza, gracias a una ley electoral que primaba a las mayorías, pues de una manera aplastante la derecha.
por supuesto, ni que decir tiene, y esto lo veremos en las próximas semanas, que la izquierda no aceptó una derrota de este tipo y se dedicó a pensar cómo provocaba un alzamiento armado que revirtiera el resultado electoral. Azaña, lógicamente, es de los que no puede soportar que las derechas lleguen al poder, y lo que propone inmediatamente Alcalá Zamora, en cuanto que se sabe que las elecciones las han ganado las derechas y las han ganado de manera absolutamente clamorosa, pues es que disuelva las cámaras y se vuelvan a repetir las elecciones, lo cual, como forma de golpe de Estado, no estaba nada mal. No, incluso para un meapilas como Alcalá Zamora, Sí, sin embargo, era excesivo. Era un poco Sí. demasiado. Porque, claro, cuando Alcalá Zamora le pregunta a Azaña por qué tendría que hacerlo, pues Azaña lo que insiste es que esa gente no tiene legitimidad republicana. Con lo cual llegamos al gran problema de la hiperlegitimidad de la que se ha investido la izquierda española desde hace 2 siglos. Es decir, realmente legitimidad para gobernar solamente tiene la izquierda. Ahora, es impresionante lo lejos que podemos llevar eso. Sí, sí. Porque ya en la práctica, ya en la Restauración, Sí. la derecha liberal se embaula sus principios y acepta la superioridad de la izquierda. Sí, sí, es así, y de hecho es una cuestión gravísima. Bueno, Alcalá Zamora no consiente en eso porque hubiera sido un golpe de Estado, claro, que era lo que pedía Azaña, que por cierto estuvo en el golpe de Estado buena parte de su actividad política durante la Segunda República, pero claro, llega una situación que es intolerable desde el punto de vista democrático y que Azaña acepta como un mal menor y muy a regañadientes. Y es el hecho de que no gobierne la ACEDA. Es decir, dentro de un sistema democrático lo normal es que el partido más votado que gane, pues efectivamente gobierne. Gobierno, o sea, sí. es absolutamente lo normal. Lo suyo es que el que gane gobierne, y lo suyo hubiera sido que hubiera entrado a formar gobierno la ACEDA. Pero Alcalá Zamora se niega a llamar a Gil Robles para formar gobierno y llama a Lerroux. Claro, esto es una situación como si hace... Bueno, no era un golpe, pero era un golpecito. pero era un golpecito, No. desde luego no era nada democrático. Claro, esto es un disparate. O sea, Sí. esto, se mire como se mire, es absolutamente un disparate. Pero es finalmente lo que hace Alcalá Zamora. Es decir, ustedes han ganado las elecciones, son, como se llamaba entonces, la minoría mayor de toda la Cámara, pero resulta que ustedes no pueden gobernar. Y no pueden gobernar, pues porque las izquierdas que han perdido las elecciones consideran que ustedes carecen de legitimidad democrática. Bien. Bueno. Titulares. Vamos a la recomendación de la lectura de esta semana, que es un libro que el título ya estremece, ¿eh? Es un libro extraordinario que apareció en el año 2002 y el libro se llamaba Los soldados judíos de Hitler. En castellano, pero verdaderamente es un libro muy notable, porque una de las historias más extraordinarias de la Segunda Guerra Mundial es que hubo millares de judíos que combatieron en las filas de Hitler. No solo eso, incluso llegaron a tener cargos como por ejemplo el de general o puestos de dirección en las SA.